Hola, ¿cómo están? Seguimos con la terapia del dolor. Vamos a ver anestésicos generales y locales y también los hipnoanalgésicos. Estos son fármacos que modifican la respuesta al dolor, que producen alivio al dolor. Ustedes saben que el dolor es el síntoma más frecuente en la consulta. Cuando nosotros tenemos un dolor, significa que hay algún tipo de enfermedad en algún lugar del organismo. Y este dolor puede volverse destructivo. Por eso es tan importante la terapia al dolor, que ya es una especialidad médica específica. Los fármacos anestésicos son aquellos que producen anestesia, o sea, suprimen la sensibilidad dolorosa y táctil. Un grupo de ellos son los anestésicos generales. Estos producen un estado reversible caracterizado por la pérdida de la sensibilidad, también pérdida de la conciencia, de los reflejos y de los movimientos. Van produciendo una depresión del sistema nervioso central, una parálisis descendente no selectiva. Significa que van a ir deprimiendo la corteza cerebral, la subcorteza, el tallo encefálico, el bulbo y la médula espinal. Los fármacos anestésicos afectan las funciones sensitivas, las funciones motoras y a altas dosis paralizan el centro respiratorio y el centro vasomotor. Producen la muerte porque no vamos a respirar y paran la contracción del corazón. Por eso, cuando la anestesia tiene que ser muy profunda, los pacientes están intubados, conectados a un respirador. La anestesia general tiene varias etapas. La primera etapa es la analgesia. Esto es desde que se administra el anestésico hasta que se pierde la conciencia. Acá va a afectar, va a deprimir los centros corticales superiores y vamos a ir teniendo una analgesia gradual. Se va a perder entonces la sensación dolorosa. La segunda etapa es la etapa de excitación o delirio. Seguimos con la pérdida de la conciencia, vamos a entrar a una anestesia quirúrgica, se deprimen los centros subcorticales, pero en esta etapa aparece un aumento del tono muscular con una excitación refleja y motora. El paciente se mueve y tiene movimientos muy violentos que pueden llegar a hacer que se caiga de la camilla. Por eso es muy importante sujetar al paciente y esa es función del enfermero o la enfermera de quirófano. El tercer paso es la anestesia quirúrgica verdadera. Acá podemos tener una reparación regular hasta el cese de la respiración espontánea. Es acá donde se va a operar al paciente. Y por último, tenemos la parálisis vulvar. Acá tenemos una depresión intensa del centro respiratorio y vasomotor, por lo que tenemos que tener una asistencia respiratoria mecánica. Todo esto, por supuesto, es reversible cuando dejamos de administrar la anestesia. Entre los anestésicos tenemos anestésicos generales, ¿no? Tenemos los inhalados y los endovenosos. Los inhalados pueden ser líquidos volátiles como el éter o el cloroformo o gases como el óxido nitroso y el etileno. Los endovenosos también son de acción rápida y tenemos el tiopental sódico, la ketamina y la propanidina. Los anestésicos locales producen pérdida reversible de la sensibilidad dolorosa en el área de la aplicación. Van a bloquear la conducción de los impulsos a lo largo de las fibras nerviosas
en el área donde vamos a aplicar el anestésico. Entonces bloquean los receptores nerviosos dolorosos de la zona. Son bases en formas de sales. Las más comunes son la lidocaína, la procaína y la tetracaína. Recuerden que la lidocaína también es usado como antiarrítmico si lo colocamos por vía endovenosa. Los métodos de administración de los anestésicos locales pueden ser tópicos, infiltración, bloqueo troncular, peridural o raquídeo. La vía tópica pueden ser disoluciones, pueden ser ungüentos o pueden ser aerosoles. Uno de los más comunes es los que usamos en forma tópica de aerosol que tiene lidocaína cuando tenemos alguna lesión en la boca, aftas o una lesión similar. Por infiltración se coloca debajo de la piel o mucosas, entonces se inyecta y se llega hasta la zona dolorosa. Por ejemplo, aquí vemos en la bursa, en el hombro, donde se produce una inflamación muy dolorosa de esta bursa que se llama bursitis y se coloca en ese lugar el anestésico local y disminuye el dolor. Lo mismo puede hacerse en las lesiones de las articulaciones, se llega hasta la cavidad sinovial y ahí se infiltra. El bloqueo troncular se realiza la inyección en la vecindad de los troncos nerviosos. Aquí estamos viendo que se va a inhibir la sensibilidad del todo el miembro superior porque estamos colocando el anestésico local cerca del origen de los nervios que inervan el miembro superior. Esto es el plexo braquial. La anestesia peridural o epidural se coloca en la salida de los nervios raquídeos y se va a realizar para tener una sensibilidad desde la cintura hacia abajo. La anestesia raquídea o espinal, la anestesia se inyecta en el líquido del espacio subaracnoideo y es una técnica para poder realizar una cesárea. ¿Por qué? Porque tanto la epidural como la peridural nos va a dar una anestesia de la cintura hacia abajo. Para colocarla necesitamos que la persona esté sentada o en decúbito lateral con los miembros inferiores flexionados. Se va a colocar en el espacio intervertebral entre la cuarta vértebra lumbar y la quinta vértebra lumbar. Y de esa forma vamos a obtener una anestesia de la cintura para abajo para que se pueda realizar la operación. ¿Qué es lo bueno de esto? Que no vamos a tener el anestésico en sangre, por lo tanto la anestesia no va a llegar al bebé y no van a ser un bebé deprimido con el sistema nervioso central deprimido. Esto permite entonces realizar una anestesia sin perjudicar al bebé. Entonces tenemos la anestesia general por vía endovenosa o vía inhalatoria. Esta anestesia es reversible, va teniendo distintas etapas y vamos a tener una depresión descendente del sistema nervioso central con pérdida del conocimiento y puede llegar a la parálisis verbal y del centro vasomotor. Luego tenemos la anestesia epidural, que es local. Se iba a inyectar el anestésico en el espacio subaracnoideo o en la salida de los nervios raquídeos a nivel del espacio intervertebral entre la cuarta y quinta vértebra lumbar y vamos a tener una anestesia de la cintura hacia abajo. La anestesia troncular
vamos a tener una anestesia de un miembro o una zona extensa cuando nosotros bloqueamos los nervios que van a inervar esa zona. ¿Cuáles son las reacciones adversas de la anestesia y la sobredosificación? Podemos tener una estimulación del sistema nervioso central con inquietud, hipotensión, temblores o convulsiones. Podemos tener también una depresión del sistema nervioso central con muerte por parálisis respiratoria. Muchas veces puede quedar una irritación local en la zona y también, por supuesto, reacciones alérgicas como dermatitis, espasmo bronquial y shock anafiláctico. Los hipnoanalgésicos es otro grupo de fármacos que vamos a utilizar para la terapia del dolor y los conocemos como narcóticos u opioides. ¿Por qué se llaman así? Porque derivan del opio. El opio es una sustancia que se extrae de las semillas de la amapola. Estas sustancias, los hipnoanalgésicos, van a producir a la vez efectos analgésicos e hipnóticos. Son similares a la morfina y son capaces de producir farmacodependencia, y esa es la gran contraindicación. La clasificación de los hipnoanalgésicos los vamos a dividir en dos: los derivados del opio y los sintéticos. Los derivados del opio son alcaloides naturales como la morfina, la codeína y la narcotina, y los semisintéticos, la dionina y la dihidromorfina. Después tenemos los hipnoanalgésicos sintéticos de alta potencia, la meperidina y el fentanilo, y de baja potencia, el dextropropoxifeno. ¿Cuál es la acción farmacológica? Que deprimen el sistema nervioso central, produciendo analgesia y sueño al mismo tiempo. Y según la dosis van a producir miosis. La miosis, recuerden que es la contracción de la pupila. También van a producir contracción de los esfínteres del tracto gastrointestinal, urinario y vías biliares. Inhibición del reflejo tusígeno y depresión del centro respiratorio. Disminución del peristaltismo intestinal y estimulación del centro del vómito. Como verán, no es de lo más apropiado para indicar, salvo que el dolor ya sea de una intensidad demasiado fuerte. Van a producir analgesia por dos mecanismos. Primero, elevan el umbral de percepción del dolor. Y por el otro lado, modifican la reacción al dolor. Producen alivio de la tensión, alivio de la ansiedad y alivio del miedo. ¿Cuándo los vamos a usar? Entonces, con dolores muy intensos, producidos por neoplasias, o también los podemos utilizar antes de las anestesias o en cirugías menores. Las reacciones adversas pueden ser estado de euforia con aumento de la ideación e imaginación, alucinaciones. Producen farmacodependencia, por eso tienen efectos adictivos. Necesitan consumirlos para sentirse bien y las dosis tienen que ir cada vez mayores porque producen tolerancia. Producen depresión respiratoria, por eso a altas dosis producen la muerte, náuseas, vómitos y obnubilación. En cuanto a los aspectos administrativos legales, los enfermeros, las enfermeras tienen que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque tienen que controlar el ingreso y egresos de estos fármacos. Cuando ustedes toman la guardia y tenemos un paciente que se les están administrando, tenemos que controlar
cuántas dosis o qué cantidad de estos fármacos hay en el office de enfermería. Tenemos que anotar cuántos usamos y tenemos que anotar cuántos entregamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque como son objeto de abusos, ¿sí? Como son objetos de farmacodependencia, hay un mercado negro muy importante y se los pueden robar. Entonces, si por casualidad ustedes van a usar una ampolla y se les rompe, esa ampolla la tienen que guardar rota también para demostrar que no la han vendido, ni la han regalado, ni la han consumido a alguien que no deba. La receta se hace con receta de archivo, una receta común, y en la otra receta deben estar los datos del paciente, nombre y dirección. Y tenemos que guardarlos bajo llave. No tenemos que dejarlos al alcance de nadie para que no nos los puedan sacar. Entonces es muy importante que el personal de enfermería conozca lo que tiene que hacer con estos fármacos. Bueno, con esto terminamos toda la analgesia del dolor. Espero que les haya gustado. No es muy difícil y nos vemos en la próxima. Un abrazo.